Y vamos a empezar, Judy, desarrollando uno de los principales temas de la jornada de hoy, lo sucedido en la Cámara de Diputados, pero después de lo resuelto en la Cámara Baja del Congreso Nacional, esto se vivía en las afueras, en los alrededores del Congreso. Habían sancionado el discutido, el polémico proyecto de creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. De esta manera reaccionaba la gente que estaba vigilante, que estaba esperando una decisión correcta de los diputados, que finalmente terminó siendo todo lo contrario. Todo lo contrario, incluso porque se dio en una sesión extraordinaria justamente el tratamiento de forma prácticamente apurada. Y eso terminó llamando muchísimo la atención. Incluso fueron mucho más rápidos que los senadores el día de ayer. No hubo debate. No hubo debate. Aprobaron capítulo por capítulo. Sí. Aquí empiezan los petardos, los estruendos, los petardos de parte de los manifestantes, por sobre todo personal, funcionarios de la ANDE, que se movilizaron y que a nivel país estuvieron movilizándose también. En algunos puntos cerrando media calzada de la ruta, en otros puntos cerrando totalmente la ruta. Pero hay que decir que también para el efecto se preparó la policía, porque estamos hablando de una importante dotación policial que se desplegó, pero por intersecciones. Hicieron como dobles filtros, con vallados incluso, ya esperando esta posibilidad, porque ayer los incidentes fueron gravísimos, Aníbal. Heridos, detenidos, en fin, y hoy se esperaba algo similar, pero se logró de alguna manera contener. Y hay que decirlo también, Aníbal, se retiraron dentro de toda manera tranquila los manifestantes, pero ya advirtieron que puede haber un paro general. Esto entristeció bastante. Sí. Una jubilada entrada ya en años, una persona de la tercera edad, lamentándose por lo sucedido en la Cámara de Diputados. Estaba construyendo el hospital central de la Cerebro. Cuidado, piedra. Bueno, una de las fuertes imágenes que se dio hoy en las inmediaciones del Congreso, ¿verdad? Ella lamentando justamente esta decisión por parte de los parlamentarios. Pasa que mucha gente está convencida de que sus ahorros, sus aportes tantos años, van a echar a perderse. Y sí, van a ser manoteados en este caso. En este caso. Bueno, pero vamos a ver y a comentarles qué es lo que pasaba adentro en la Cámara de Diputados. Ustedes saben que para hoy fue convocada una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, con un orden del día preestablecido. ¿Qué pasó? No hubo quórum, pero antes de esa sesión, a las 7 de la mañana, todos ellos, integrantes de la Comisión de Presupuesto, reunión de la que participó el ministro de Economía, el procurador de la República, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Rápidamente, ¿qué pasó? Esta comisión de presupuesto emitió dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría. Obviamente el de mayoría por la aprobación, por la sanción de este proyecto de ley. Se cuestionaba ya de entrada que esta comisión de presupuesto se reúna para emitir un dictamen. ¿Por qué? Porque al proyecto sancionado ayer en el Senado no le habían dado entrada. Y la única manera de darle entrada, según los opositores, es a través de asuntos entrados durante la sesión. Pero, obviamente, eso no fue tenido en cuenta. Después de esto, ya se emitió el dictamen, dos dictámenes, uno en mayoría, otro en minoría. El de minoría nunca cuenta. Y finalmente, después de esto, viene la sesión ordinaria. Tendría que haber iniciado la sesión ordinaria. ¿Qué pasó? Los opositores, 37, más algunos colorados no oficialistas, dejaron la sesión. 37 en total. Por primera vez, hay que decirlo, por primera vez los opositores junto con colorados disidentes hacen este plantón y todos abandonan la sala de sesiones. Dejando sin quórum. Dejando sin quórum. Después, ¿qué pasó? La sorpresa. Ahí van saliendo. ¿Esto fue a qué hora aproximadamente? Esto fue poco después de las 9, 9:30 más o menos.
aplausos se retiraban los opositores, como decíamos, algunos colorados que no responden al oficialismo. Y los colorados oficialistas, los cartistas, no completaban el quórum mínimo de 41. ¿Por qué? Porque algunos estaban de viaje y otros no llegaron a tiempo. Y esta situación fue aprovechada por los opositores. Algunos de ellos hablaron antes de retirarse del recinto parlamentario. Cuando estamos juntos, dan los números para que la oposición pueda dar un mensaje claro. ¿Quiénes estamos del lado de la ciudadanía y quiénes quieren avasallar y atropellar los derechos de la ciudadanía sin un debate previo, sin un estudio pormenorizado de los proyectos que quieren aprobar? La oposición realmente de esta vuelta se vio reflejada la unidad, que en estos casos en defensa a la gente podemos lograr la unidad. Así que estamos saliendo, somos 37 los que estamos saliendo. Ellos no tienen los números porque creo que tienen 3 bajas, entonces nos retiramos y nos vamos a la plaza. Efectivamente, fueron hasta la plaza y de ahí fueron hasta el Panteón Nacional de los Héroes, donde cada uno, por supuesto, hizo uso de la palabra, comprometiéndose de que bajo ningún sentido iban a apoyar este proyecto no consensuado. Nadie estaba en contra del proyecto, contra el objeto del proyecto, sino la forma tan apurada, acelerada, sin tan poner presurosa. en claro, explicar a la ciudadanía de qué trata cada punto. Claro. ¿Verdad? Seguimos expectantes porque esto recién está empezando. El pueblo me eligió para estar con ustedes, por eso estoy aquí y voy a estar siempre presente. Porque esto sin ustedes no íbamos a llegar también. Nosotros estamos demostrando que sí se puede. Si el pueblo dice sí, se puede todavía estar y tenemos que estar presentes todos. No nos dejemos como hermanos paraguayos, porque de rojo, blanco y azul es que lo que nos eligió a nosotros para estar aquí con ustedes como representantes. Acá estamos 37 diputados y Mientras esto sucedía en las afueras del Poder Legislativo, el presidente diputado Raúl Latorre convocaba una sesión extraordinaria para las 11:30 para tratar los mismos temas que no pudieron ser analizados en la sesión ordinaria. ¿Qué pasó a esa sesión extra? No asistió literalmente nadie. Un solo diputado estuvo presente en la sala de sesiones. De vuelta, se tuvo que levantar esa sesión extra y convocarse otra sesión extra para las 13:30. Extraordinaria. Ahí sí, para esa sesión extra. ¿Cuántos estuvieron? 42 diputados presentes, incluso 41 en realidad, después juró, creo que sobre la marcha 1, ¿verdad? el que reemplaza al fallecido Walter Harms prestó juramento. Incluso dicen que su juramento lo hizo sin el quórum requerido, sin el quórum mínimo. Pero esa es una cuestión por verse todavía. Y allí ya se produjo el análisis. Esta imagen corresponde al momento en que ya se estaban predisponiendo, ubicándose para la sesión, la sesión extra, O la sea de que- las 13:30. Aníbal, con ese juramento, a las apuradas que se hizo también ahí sobre la marcha, se logra reunir la cantidad, porque por unanimidad aprobaron esto, los Sí, 42. 42. Ajá. 42 sobre 42. Sí. Sin mucho análisis. Sin mucho análisis, aprobaron capítulo por capítulo. Así es. Y sin ni siquiera corroborar que efectivamente hayan votado los que tenían que estar ahí presentes. No importó, simplemente decir capítulo 1 aprobado, capítulo 2 aprobado. Este es el momento, creo, en que la Este Torre es el empieza momento. a repetir varias veces la aprobación de cada capítulo. Más o menos 25 minutos duró esto. Más o menos. En cuanto a convocar a todos, que empiecen, Sí. sí, pero la hora de la aprobación fue rápida. Sí, punto 1 Sí. de la sesión de hoy, extraordinaria. Y así fue, y por supuesto esto generó la reacción, como ya demostrábamos al inicio de nuestro informativo, la reacción de la gente. Pero decíamos que bien temprano, hoy, fue hasta la Cámara de Diputados el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, para explicar los alcances de este proyecto de ley. ¿Y qué decía, entre otras cosas? Que el próximo superintendente de jubilaciones no va a tener superpoderes, porque, según alega él, va a estar regido por el Consejo de Seguridad Social, que es el que va a fiscalizar todo, y que el superintendente prácticamente es
nada más que un ejecutor de lo que disponga ese Consejo de Seguridad ¿Y quiénes Social. conforman ese consejo? Después les contamos quiénes van a conformar ese Consejo de Seguridad y dónde está la trampita. Lo que se hizo es básicamente una especie de reflejo de la forma en que trabaja la superintendencia de bancos. En la superintendencia de bancos, el superintendente no hace lo que quiere. Tiene ciertas reglas y por sobre todo tiene, digamos, un jefe, que en ese caso es el directorio del Banco Central del Paraguay, que le controla y lo puede cambiar si su función no se ajusta a las leyes y reglamentos. En el caso del superintendente de jubilaciones, también tiene un jefe, pero es diferente porque no está en el Banco Central del Paraguay. En este caso, el jefe del superintendente es lo que se llama el Consejo de Seguridad Social. Eso está por encima de lo que es el superintendente y es el que realmente le dice lo que tiene que hacer. El superintendente básicamente tiene un rol de supervisar de que lo que dicte el consejo se apliquen en las cajas. A lo que preguntaba Judith, ¿quiénes forman parte o quiénes van a formar parte de este Consejo de Seguridad? A ver, el ministro de Economía o un representante del Ministerio de Economía, un representante del Ministerio del Trabajo y el presidente del Banco Central del Paraguay. Un representante del sector trabajador, del sector empleador y del sector jubilado. Los representantes, según explicaban hoy, los representantes de estos tres sectores, trabajador, empleador y jubilado, tienen que ser electos, tiene que haber elecciones. Por supuesto, acá va a haber designación directa. Pero, ¿quién va a designar al superintendente de jubilaciones? Justo eso iba a consultar. El Ejecutivo. Y el superintendente de jubilaciones tiene doble voto a la hora de decidir si hay empate, si hay paridad en determinados asuntos. Y ese aspecto es considerado como una trampita, porque el superintendente de justicia terminará definiendo obviamente a lo que establezcan los representantes del gobierno. Vamos a escuchar otra parte de lo que explicaba el ministro de Economía y reiterando que los fondos previsionales, que los fondos jubilatorios del IPS no van a ser utilizados para endeudarse o comprar deudas del Estado. Ustedes van y ven el artículo 43 de la manera que fue aprobado en la Cámara de Senadores. Básicamente modifica el artículo 27 de la Carta Orgánica del IPS, y voy a tratar de acordarme de memoria, y dice explícitamente: el instituto no podrá otorgar préstamo al Estado, entes descentralizados o municipalidades. Punto. Tampoco podrá adquirir bonos u otros títulos emitidos por el Tesoro. Si eso no es lo suficientemente claro, yo tengo un serio problema del español realmente.